Bienvenidos a Medios Emergentes Cafeteros, un proyecto de investigación-creación del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira, en el que buscamos entender cómo funcionan los medios informativos de comunicación digital en el eje cafetero. En esta serie de podcasts, escucharemos a emprendedores y representantes de los medios que están informando la región. Entre tanto, nos cuentan sus inicios, cómo es su funcionamiento y nos ayudan a comprender sus audiencias. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy los llevaré a la ciudad de Manizales y en esta emisión tenemos a dos invitados muy especiales. Démosle por favor la bienvenida a Andrés Valencia y a Eloísa Castillo. Mi nombre es Andrés Camilo Valencia Chica y soy director y fundador de la revista Alternativa. Mi nombre es Eloísa Castillo Torres, soy directora de proyectos y creadora de contenidos en la revista Alternativa. ¿Pueden por favor hablarme un poco de sus hojas de vida antes de empezar en este medio? Soy fotógrafo y creador de contenidos, realizador audiovisual. He trabajado para La Patria, para el Once Caldas, trabajo para una agencia deportiva nacional. En este momento estoy trabajando para Telecafé como realizador audiovisual y como fotógrafo freelance para diferentes medios nacionales. También he trabajado con la Universidad Autónoma, trabajé en la Unidad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma, fui formador audiovisual del proyecto Cinema en Vera, que es un proyecto en el que enseñamos cine comunitario en comunidades indígenas. He sido docente de fotografía en la Universidad Autónoma, en la Fundación Versalles y en diferentes comunidades vulnerables del departamento. Bueno, yo soy comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad de Manizales en el 2015. Mi experiencia la he forjado más que todo en la comunicación para el desarrollo y en la realización audiovisual. También he trabajado como docente de comunicación en colegios. Bueno, y me vinculé a la revista Alternativa hace 3 años aproximadamente, 4 años, en la creación de contenido y en la parte de proyección de la revista. Y cuéntenme cómo fue que nació Revista Alternativa. La revista nace en el 2012. Se empieza a pensar en un medio de comunicación independiente por necesidades propias. Al ser fotógrafo, yo estaba en todos los eventos culturales y deportivos de la ciudad y en La Patria no publicaban nada de lo que se hacía en la ciudad. Entonces, como para cambiar ese imaginario de que en Manizales no pasaba nada o que solo era el Once Caldas y la Plaza de Toros y la Feria de Manizales, sino que hay un movimiento cultural al ser una ciudad universitaria, entonces hay una cantidad de subculturas y un movimiento fuerte del que nadie hablaba. Entonces, durante un año con un compañero de trabajo que tenía en la Universidad Autónoma, íbamos ideando y soñando con un medio de comunicación del que queríamos tener. En Manizales Guitar Rock del 2012, no me acredito como Andrés Valencia, el fotógrafo, sino ya como con el medio, y hicimos el lanzamiento de nuestro portal web alternativa.com.co y empezamos a realizar un trabajo seriado fuertemente con la revista. Cuando iniciamos el proyecto éramos 3 personas. Había un diseñador audiovisual, un diseñador web, una comunicadora social y periodista, y estaba yo como creador de contenidos. Se fue involucrando personas de la Universidad de Manizales de comunicación social y de otras carreras como de diseño visual, filosofía y letras, de antropología, de sociología, que les gustaba escribir. Entonces fueron fortaleciendo el medio. Hoy estamos próximos a cumplir 10 años, en octubre cumplimos 10 años de estar resistiendo con nuestro medio. Desde hace 4 años empezamos a fortalecer todo el tema económico de la revista, empezamos a proyectarnos más como una empresa, pese a que ya veníamos constituidos como empresa, pero desde hace 4 años ya empezamos como a trabajarle fuertemente al direccionamiento de estos procesos. ¿Qué más hay que decir ahí? Que se constituyó sí. legalmente, Sí, en el 2015 decido darme un regalo de cumpleaños. El regalo de cumpleaños quise con un trabajo, todo ha sido con recursos propios, lo que se ha hecho con la revista.
Entonces en el 2015 decidimos sacar un número impreso. Al empezar todo ese rollo de la parte económica, comercial, de facturar, pues se da cuenta uno que tiene unas grandes falencias, no estábamos constituidos legalmente, no podíamos facturar, entonces no pudimos hacer todas las ventas que quisimos de pauta. Terminé pagando la mayor parte de la impresión con un trabajo que hice como fotógrafo. Sacamos 3.000 números impresos, los distribuimos en Caldas, Quindío y Risaralda, en universidades. Fue de distribución gratuita y con ella nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo Orlando Sierra con un trabajo fotográfico que realicé en el Solferino. Pues me gustan los proyectos de largo aliento y ahí hice una inmersión de 10 años mostrando que el Solferino no es como lo pintan, sino de colores. Un reportaje que salió ahí en la revista. Ya después de esa experiencia de venta, pues decidimos constituirnos legalmente. Nos constituimos como una productora de contenidos editoriales y audiovisuales y ya empezamos toda esta vida comercial que es que llevamos a buscar alianzas con universidades, con la empresa privada, con la administración pública, buscando proyectos. Y pues se da cuenta uno que la cultura es difícil, pero hay que seguir adelante y hay que seguir luchando. ¿De pronto hubo algún momento en el que hayan pensado cancelar el proyecto? Muchos, pues porque al ser un medio independiente, pues digamos cuando nacimos, los medios digitales en esta ciudad, pues por no decir eran pocos o no existían. En Manizales solo existía La Patria, El Cubo y Telecafé. No habían más medios. La cultura, pues la importancia que estos medios informativos le dan a la cultura es muy poca, o a toda esta escena alternativa que generan todas estas subculturas no le dan importancia. Entonces, también eso lleva a que la empresa privada no quiera y no crea en estos medios. ¿Sí ves? Vender en Bogotá y digamos los referentes que hemos tenido para crear la revista ha sido Cartel Urbano, que ya llevan 15 años y son, digamos, está Bacánica también. Ahorita, pues ya después de muchos años conocimos una nueva revista con la que tenemos una muy buena alianza, que es la revista Tribuna Cultural. Y pues se da cuenta uno que en Bogotá la inversión para los medios independientes y estos diferentes medios es muy fuerte. Pero acá pues el desconocimiento y las empresas solo le creen a La Patria, por así decirlo. Entonces eso llevaba a que muchas veces el salir a buscar recursos, el querer tener un equipo de trabajo fuerte, capacitado, con unas grandes capacidades, no se pueda. Entonces eso pues llevaba a que uno quisiera acabar el medio, o que digamos uno va a ir a presentar un proyecto a la administración y pues realmente no le crean a este tipo de proyectos. Pero así todos nosotros creemos en la cultura, creemos en los medios de comunicación, creemos que hay que informar y hay que hacer difusión de lo que está pasando en la ciudad y en la región. Hay que conservar las tradiciones y todo eso es lo que estamos haciendo a través de nuestros contenidos. También hemos sido una escuela, entonces son como los alicientes que lo llevan a uno a no querer acabar con el medio. Pero fuertemente se piensa en acabar. O muchas veces también, como tocamos temas que a cierto sector no le gusta, eso también hace que haya una, ¿cómo decirlo? Como Un riesgo. como un riesgo y hay un punto de quiebre, porque por decir, el año pasado nos pasó con el estallido social, pues que estábamos haciendo ciertas negociaciones y al empezar nosotros a hacer ese cubrimiento que le hicimos a todo este estallido social, todas esas negociaciones, ¿no? Los izquierdosos, no hagamos negocios, ¿sí es? Entonces todo eso lleva a que uno diga, sí estaremos haciendo, la página nos la tumbaron 2 ocasiones en esa época. Entonces sí ha sido como, pues uno se hace el cuestionamiento de que si es necesario, continuamos, pero al ver lo que se ha logrado con la ciudad, que la gente de la ciudad y de la región también pida los contenidos, porque hemos tenido unas pausas precisamente por estos motivos, pues porque hay unas veces que uno estalla realmente y uno dice no más, y la ciudad empieza a pedir y a pedir, entonces eso hace que uno vuelva con fuerza, como lo hicimos este año, que después de enero dijimos,
replanteémoslo, ¿será que sí seguimos con ella? No. Y desde marzo, abril, mayo empezamos, desde mayo empezamos, Se retomó. se retomó. Bueno, yo creo que ahí hay que como aclarar algo sobre lo que dice Andrés, de que en la mayoría de veces que se ha pensado como en cerrar, en acabar el proyecto, digamos que la razón como más fuerte ha sido esa falta de financiamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Como decía Andrés, la revista bien empezó como con unos voluntarios, con unos voluntariados que en su mayoría fueron estudiantes de últimos semestres de carreras de comunicación o afines al audiovisual y a lo que tiene que ver con la comunicación y lo social, pero finalmente pues todos tenemos que vivir de algo, ¿cierto? Entonces como que el voluntariado es chévere hasta cierto punto y ya después cuando uno encuentra o un trabajo o encuentra otros métodos de vivir y de sobrevivir, entonces eso se va haciendo como un lado. Entonces digamos que en varios de esos momentos en los que se pensó en cerrar era como esa falta de financiamiento y de no tener como un recurso económico estable que se le pudiese decir a las personas que estaban allí produciendo contenidos, escribiendo, haciendo fotos, ilustrando, bueno, haciendo todo un engranaje para tener un medio de comunicación porque requiere un equipo de humano, técnico amplio. Entonces, cuando no hay recurso para pagarle a esas personas también es doloroso, ¿sí ves? Porque tú ves cómo grandes talentos se van porque tú no tienes con qué remunerarles el gran trabajo que hacen y uno sabe que se lo merecen porque pues sí, todos trabajamos y todos adquirimos el conocimiento para ponerlo en ejercicio y para ser remunerados por ellos. Entonces lo que dice Andrés es como eso, o sea, es como uno de los grandes motivos que han sido un punto de quiebre precisamente como por la dificultad de tener una fuente de financiación fija que no dependa exactamente solamente de lo público o de las voluntades políticas, como muchas veces pasan con los proyectos culturales, porque si bien pues es un medio de comunicación, está enlazado es a la cultura, entonces también es un proyecto cultural. Y, y bueno, lo que decía Andrés es que en enero de este año como que tomamos esa decisión como de estar muy cansados de ser nosotros dos con otra persona o con otros dos, jalando y jalando y jalando un barco que no salía adelante. Entonces es como, uff, madre, qué cansancio, espere, pausamos casi sí 5 meses, volvimos a replantear varias cosas, conseguimos un recurso económico precisamente como para poder conseguir un personal, capital humano, y bueno, y ahí arrancar como otra era alternativa. Y digamos que una de las cosas que nos dimos cuenta era que precisamente los proyectos culturales que siempre se había estado ahí como de la mano, se preguntaban mucho, como ve, alternativa se acabó, ve, ¿qué pasó? Ve, no nos volvimos a ver en nada, ve, no volvieron a publicar nada, se acabó, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces eso fue un cuestionamiento y digamos que también fue chévere volver a una nueva era de alternativa desde mayo, como decía Andrés, volver a publicar y ver la acogida de la gente, porque digamos que ese ha sido como uno de los fuertes que yo le digo a Andrés y que pues que yo conocí alternativa cuando estaba en la universidad. Pues, yo decía, pues madre, hacen cosas increíbles, súper bacano. Ya cuando me gradué y empecé ya pues como a conocer el equipo y todo, con mayores veras y decía como, bueno, lo que está haciendo Alternativa y lo que hace Alternativa, pues muy pocos otros medios o ningún otro medio lo hace en la ciudad. Entonces sí, es chévere como ver ese apoyo más que todo como del público, gracias a esa resistencia de los 10 años y de esa formación de públicos también que se ha hecho de que la gente no solo lea la noticia del diario, la página judicial y eso, sino que también se interese en ver qué está pasando con la cultura y quiénes la están cubriendo y dónde me puedo enterar de ello. ¿Tuvieron algún referente nacional o internacional para el desarrollo de esta marca? Sí, un referente nacional es Cartel Urbano. Y así es internacional Vice. O sea, no queríamos hacer el típico medio informativo, noticioso, sino que, pues digamos, personalmente a mí me gusta es para poder hablar de un territorio, de un sector, me gusta hacer una inmersión. Entonces hay que conocer desde adentro de lo que se va a hablar. Entonces eso era lo que se quería hacer con el medio, que de una manera narrativa pudiera
contar lo que estaba pasando. Y creo que estos dos medios hacían un muy buen trabajo con eso, y pues Cartel en la capital pues nos mostró como lo que queríamos hacer. Bueno, y cuéntenme cómo funciona la organización en Revista Alternativa. ¿Quiénes son los que trabajan en el medio? Pues yo creo que eso ha tenido también como varias épocas, ¿cierto? Hubo una época en la que había como mucha gente allí, pero entonces también era difícil de manejar, ¿cierto? Porque era una época en la que había, pues se trabajaba mediante voluntariado, por ahí unos 5 años más o menos, ¿cierto? Entonces había como alguien que manejaba las redes, habían 3 fotógrafos, habían 4 periodistas escribiendo, 2 ilustradores, bueno, sí, era como un equipo muy grande. 18 realmente creando contenido. Que en algún momento yo creo que funcionó y bueno, lo que comentamos ahora, que hubo un punto de quiebre, que pues el voluntariado ya no funcionó. Todos se graduaron, eso fue lo que El trabajo, todos se graduaron. el trabajo realmente. colaborativo ya no era tan chévere, entonces bueno, muchos tomaron otros rumbos. ¿Cómo hemos trabajado logísticamente? Bueno, ahorita en este momento estamos Andrés y yo, Andrés en la dirección pues de la revista como tal, yo hago ya como una parte de gerencia, pero más hacia la proyección y hacia lo administrativo, y trabajamos con una estratega digital. Entonces ella se encarga de la parte de administrar las redes sociales, crear contenido, nosotros también pues, o sea, entre los tres creamos contenido, ya para la parte editorial tenemos unos colaboradores, en este momento son aproximadamente 4 personas que están escribiendo periódicamente artículos por encargo, ya es una colaboración remunerada, entonces artículos por encargo y por encargo también conseguimos eventualmente Fotógrafos e ilustraciones para los contenidos pues editoriales, porque como lo pueden ver pues en el portal web la parte gráfica y la parte visual es muy importante, entonces no puede ser como solo el texto ahí. Ese es el equipo de trabajo. Ese es el equipo de trabajo que tenemos en este momento y pues que lo que estamos buscando en este momento, pues como les habíamos comentado, como que volvimos a una nueva era, es ampliar ese equipo de trabajo de acuerdo pues a los proyectos que vayamos consiguiendo, pero hacerlo de una manera pues primero sostenible para todos, ¿cierto? Y remunerada, que sabemos que es lo importante, que sabemos que es un error que no se puede volver a cometer, digamos, en este proceso ya de tantos años. Digamos que la próxima persona que vamos a contratar, que es muy necesaria, es una editora o un editor, pues el cargo de editor. Sí, porque la parte de edición audiovisual se encarga. Digamos, nosotros que estamos más en la realización audiovisual, en la fotografía, nos encargamos de eso, que hay hasta el momento. Pero cuando hay más proyectos y como más flujo de trabajo, pues obvio, también por encargo conseguimos colaboradores que se encarguen de los proyectos. ¿Y de dónde vienen los ingresos y utilidades de la revista? ¿Cómo hacen para monetizar? Los ingresos vienen de varias fuentes. Digamos que nosotros aprovechamos, una como de las fuentes de financiación, pues es la de los medios de comunicación tradicional, que es la publicidad, ¿cierto? La venta de publicidad, la pauta digital en este caso. Entonces, en el portal web hay varios espacios en los que vendemos, valga la redundancia, ese espacio para la marca en el home de la página web o bien dentro de los artículos. Tenemos contenidos patrocinados, que es que nosotros, por ejemplo, hacemos un artículo que hable sobre X tema, entonces por decir el Festival Internacional de Teatro de Manizales, entonces a ellos le buscamos varios patrocinadores, ¿cierto? Ese es un artículo patrocinado. En las redes sociales, entonces también contenidos patrocinados en las redes sociales, bien sea galerías fotográficas, videos y podcast, que son como los contenidos con los que trabajamos de manera digital. La otra fuente de financiación, que son convocatorias, entonces nos presentamos pues a convocatorias con el proyecto de alternativa, de la creación de contenido, pues con el proyecto neto de la revista. Y allí pues hemos logrado tener apoyo de, por ejemplo, el Instituto de Cultura y Turismo. Nos hemos presentado a otras convocatorias a las que no hemos pasado, pues eso también es, ese tema de las convocatorias es un constante como una pesca, ¿cierto? Como se tira
la carnada y si logra lanzarla, y pues de ahí también sale como mucha retroalimentación, que uno va cogiendo de las convocatorias, como bueno, en esta la embarramos así, para la próxima la tenemos en cuenta, y bueno, nos hemos presentado pues a las convocatorias de la Secretaría de Cultura de Caldas, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de las TICs, hemos aplicado cooperación internacional. Pues bueno, allí hay también como una fuente de financiación también importante. Hay otro que vamos a iniciar prontamente, que es el tema de las suscripciones, y allí también hay un tema de mecenazgo, entonces es como la donación por el trabajo que hacemos, el periodismo por el periodismo independiente y cultural, y otro que es la suscripción, que trae unos beneficios pues para los suscriptores y los usuarios de Alternativa. Esas son como las... Y buscando esa independencia también para poder pues tener esa libertad en los contenidos que estamos. Pero como estamos hablando de la realidad, hay otra fuente de financiación que no es la que debería ser, ¿cierto? Pues porque a nadie le sale eso, que es que nosotros hemos conseguido trabajos pues personales, y allí sale, digamos, que un recurso, un porcentaje que le invertimos alternativo para que sea sostenible, ¿cierto? Entonces, para poder pagar los artículos, a poder pagar la estrategia digital, bueno, ese. Y proyectos que se consiguen ya con la productora, como tal, con Alternativa Producciones. Entonces, de los proyectos también sale como un porcentaje que financia a la revista Alternativa. Cuéntenme, según ustedes, cuáles deberían de ser las características que debe de tener un egresado de comunicación audiovisual para desempeñarse muy bien en el medio como el de ustedes. Bueno, yo creo que lo primero es ser una persona versátil, ¿cierto? Y con interés por los temas en los que nosotros cubrimos, ¿cierto? Sobre todo buscamos a alguien con sensibilidad social y humana. Entonces, digamos que eso es muy importante porque se diferencia, digamos, de un egresado de comunicación que quiere hacer comunicación organizacional, ¿cierto? Digamos que hay una diferencia, una brecha enorme ahí en eso, porque hay que tener, sí, o sea, primero, una sensibilidad por la cultura, por el arte, por la sociedad, por los derechos humanos, importantísimo. Y una pasión finalmente, porque uno necesita también pasión para hacer lo que hace. O sea, si bien uno no vive de la pasión y del arte, pues qué maluco uno estar haciendo algo que no disfruta en su día a día, por lo que le pagan, pero que uno como que, pues... Y eso se nota, ¿cierto? Cuando se hace el trabajo, entonces digamos que eso es importante. Ser versátil también al ser un medio digital, entonces en la creación de contenidos, ¿cierto? Digamos que criticamos un poco el hecho de que uno tenga que ser todero en ciertas formas, pero más que todo lo dirigimos como al tema de creación digital, ¿cierto? Entonces, que sea alguien que tenga la capacidad de escribir un copy, pero de realizar también un reel, de hacer un audio, pues porque finalmente eso también son como las exigencias que nos están pidiendo los medios ahorita y las plataformas por donde podemos distribuir los contenidos. No, y que se interese en serio por los temas, o sea, eso es vital, porque si a uno no le gusta, o sea, me acuerdo, este año para cubrir la Feria de Manizales, estamos consiguiendo un personal, y dentro de las entrevistas, una chica llegó y dijo, cuando conoció realmente lo que era la revista, dijo muy sinceramente, no, es que a mí ninguno de esos temas me gusta. Entonces, lo que él decía, o sea, tiene que gustarle la cultura, tiene que importarle la región, la tradición, querer conservar esto y ser resistente, pues porque es que en eso hay que ser muy fuerte realmente, porque pues hay que tocar muchas puertas, las fuentes, hay veces decimos, digamos, la gente dice que no hay apoyo, que no hay nada, pero cuando uno va a quererles hacer una entrevista, siempre tienen una disculpa, entonces uno tiene que estar ahí encima buscándolos, quiere buscar una banda, pero no le contestan a uno, entonces la resiliencia, nosotros decimos que es la resiliencia ante todo. ¿Y en cuáles plataformas se mueven más? Tenemos un portal web que es www.alternativa.com.co. El portal web lo tenemos desde el año 2012, ahí van a encontrar todos los contenidos multimedia que estamos creando. Las redes sociales que manejamos son Facebook e Instagram. Y YouTube. Y YouTube. Por la que más se mueve en este momento es Instagram.
En algún momento fue Facebook, pero Facebook digamos que ahorita ya se mueve mucho más es con pago, con publicidad paga. Entonces, bueno, el tráfico ahí es complicado porque si uno invierte una vez en Facebook, ya lo coge el algoritmo y como que básicamente te obliga a que tú le sigas pagando para que te aparezca a la gente en el inicio, en el feed, para que sea visible, prácticamente. Entonces, digamos que con Instagram hay un poquito más de ampliar ese espectro con los contenidos que se pueden volver virales y bueno, entonces Instagram nos genera muy buen tráfico y la página web. Y ahí hay algo pues que hemos logrado con la revista y es el tema de las alianzas. Creemos que los medios independientes debemos trabajar mancomunadamente y pues así vamos a ser más fuertes. Entonces, digamos, en Manizales nuestro medio aliado es Polifonía Urbana, del cual Elo también hace parte. Es un programa radial que sale por la emisora de la Universidad Manizales. También lo encuentran en diferentes plataformas Spotify. para que escuchen pues, los podcasts y los programas que han hecho. Tenemos alianza con la revista Tribuna Cultural y estamos en Sembrar Media, pues, que es como la plataforma de medios independientes de Latinoamérica. Entonces, como generando esos lazos. Bueno, y hablando de plataformas, ¿cuáles son las características de su audiencia o público objetivo? Bueno, el público objetivo en este momento de Alternativa son mujeres y hombres de 15 a 45 años, con escolarizados. Ahorita digamos que hay un foco muy centrado como en el público universitario y adultos contemporáneos, por así decirlo, con una vida social activa, que estén interesados en el consumo de la cultura y entretenimiento y personas y grupos poblacionales que movilizan la acción social. Entonces, allí me refiero como por ejemplo a colectivos culturales también o públicos de los colectivos culturales de la ciudad y de la región. ¿Cuál es su parrilla de contenidos? ¿Cómo deciden qué es lo que se va a publicar y qué no? Bueno, nosotros realizamos consejos editoriales, ¿cierto? Con los periodistas, con los reporteros gráficos, pues con todas las personas que están inmersas dentro de la revista. Nosotros como en la parte directiva, de la estratega digital. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es definir como unos temas foco para cada mes, sin que eso sea una limitante, que todos los días vamos a hablar solo de ese tema, sino que es como el tema central, entonces el que va a ocupar un gran espacio del cubrimiento de los contenidos. Por ejemplo, en junio fue el tema del LGTBIQ+, aprovechando pues que en este mes se celebraba el día y el mes del orgullo. Entonces, digamos que nos volcamos mucho a que los contenidos tocaran temas relacionados a este sector y a esta temática. Este mes nos enfocamos como en el municipio, que es Río Sucio. Entonces allí estamos aprovechando pues que como el lanzamiento del carnaval de nuevo, que es un evento súper importante en el departamento, en la región y en el país, una fiesta cultural. Y no solo pues desde allí, sino porque en Río Sucio hemos desarrollado muchos contenidos y hemos hecho como un trabajo de largo aliento como el que hablaba. Y ha sido el proyecto piloto porque pues no nos queremos quedar solo en Manizales, queremos abarcar el departamento. Entonces Río Sucio fue el proyecto piloto para salirnos de Manizales. En el cubrimiento del contenido. Sí. La realización de contenidos. Y también al ser un municipio tan diverso, pues porque cuenta con 4 resguardos indígenas con los cuales hemos podido trabajar y pues culturalmente es muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos reunimos 2 veces, una vez a la semana o máximo pues cada 15 días, que no pase como de 2 semanas en reunirnos. Miramos cómo va pues de acuerdo a la parrilla de contenidos que tenemos un formato que manejamos pues en plataformas compartido y allí hacemos pues como la planeación del mes. Entonces revisamos cómo va lo que se ha publicado, cómo ha tenido, pues revisamos también el alcance que ha tenido para el público, que se ha movido bien, que no, que de pronto podemos volver a republicar y que puede funcionar.
que está atrasado también, porque a veces nos atrasamos, así pasa cuando hay estos limitantes de recursos humanos. Y bueno, sí, revisamos como periódicamente cómo van los contenidos. Por lo general publicamos artículos martes, jueves y sábados. Hay semanas en las que tenemos contenidos para los 3 días o hay veces en las que son los martes y jueves. En la plataforma tenemos diferentes secciones, pues que hablan todos como para diferentes públicos objetivos. Entonces tenemos Claxon, que es dedicada a todos los temas musicales, y ahí es donde hacemos cubrimiento de los eventos musicales a nivel nacional. Hemos estado pues cubriendo Manizales Guitar Rock, que fue con el que nacimos. Esta escena, ahí pues hablamos de las expresiones culturales como teatros, circo, literatura, danza, cine. Tenemos Relato Divergente, que es una sección dedicada para que los fotógrafos muestren narrativas visuales o los trabajos en los que están desempeñándose. El Ilustre es una sección para los ilustradores digitales o análogos. Nos dimos cuenta que en la región es muy fuerte en ilustración, entonces pues quisimos darle un espacio para ellos. Sacamos un número editado solo con ilustradores en la época de pandemia. Tenemos una sección que es Visionario, ahí hablamos de todos los temas de fundaciones sociales, liderazgo, paz y posacuerdo. Adrenalina. Adrenalina, que es de deportes, por lo general se cubren como deportes extremos o no convencionales, sí, no fútbol ni nada. O fútbol femenino, por ejemplo, que no tiene como voz ni cubrimiento en los medios tradicionales. Mochilero, que es turismo. ¿Cuál es la filosofía que siguen para la creación de los contenidos? Como por ejemplo una línea gráfica. La filosofía es no abordamos temas que atenten o violenten al ser humano o a los animales o a la naturaleza. No hacemos política, o sea, no hablamos de ningún político en especial, sino que tratamos es de informar a la gente de lo que está pasando, pues, con el tema político, sin hacerle política a nadie. No se hace publicidad política, más bien. Se hace publicidad política, es eso. Sí, hay un manual de estilo, hay un documento de manual de estilo que es el que nos da como pues la pauta de como en lo técnico de entonces qué se puede crear, cuánta es la extensión en palabras, qué debe tener un artículo, por ejemplo, escrito, cuáles son como las partes del artículo, qué hay que entregar para el artículo, que el título, que el subtítulo, el extracto. Las fotos también pues hay como unas pautas para las fotos y ya. Somos narrativos, no somos informativos. Eso es muy importante pues rescatar de nuestro medio. No somos informativos. Los textos que van a encontrar son a manera de crónica. Nos gusta contar la historia, como les decía ahora, desde adentro, no desde hacer entrevistas por teléfono, sino ir y conocer de primera mano de lo que estamos hablando. Con la plataforma. Pues con la plataforma, sí, en la época del estallido social del país, nos la tumbaron. Nos la tumbaron 2 veces y trataron pues de hackearla y hackear nuestras redes y de censurarnos mucho. Listo, y ya para finalizar, por favor, cuéntenme, no sé, alguna historia o anécdota que les gustaría compartir con nosotros. Una anécdota chévere es al trabajar con comunidades indígenas y, digamos, estuvimos presentes en la primera fiesta de la memoria del resguardo indígena San Lorenzo, con Río Sucio Caldas. Y era muy bonito porque llevaban a la gente de la comunidad a un lugar donde había internet para mostrarles el contenido que habíamos sacado. El poder ser la voz de las personas que no tienen voz creo que ha sido pues como lo que más nos fortalece como medio. Bueno, yo creo que hay una anécdota que para mí es muy chévere y es que fuimos el medio aliado del último o el más reciente Festival Grita, que se realizó de manera presencial, que nadie sabía que iba a ser el último que vamos a presenciar hasta el momento, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar, que digamos que es
uno de los festivales que los manizaleños y los caldenses y la gente del eje cafetero lleva como en su corazón y en su palpitar. Entonces fuimos el medio oficial aliado, como cuando uno va a Bogotá y se encuentra con Madre de Radiónica ahí con su carpa. Creo que eso es una anécdota muy chévere de contar y de las bonitas que tenemos ahí. Y más que fue el medio el festival que nos vio nacer, y con el festival que salimos pues como a la luz pública, entonces sí hay como una gran cercanía y afecto con este festival. Igual con todos los festivales y con todas las actividades que se Bueno, y hacen. hay otra anécdota, y es que una vez salimos, digamos, de este centro del país a hacer un cubrimiento especial a una zona muy conflictiva, al Chocó. Estuvimos en una conmemoración de la Operación Génesis, que se llama también el Festival de las Memorias, Es en en Cacarica. Cacarica, Chocó. Y bueno, creo que esta fue una experiencia que nos dio mucho, porque es salir precisamente de esta burbuja en la que vivimos acá en el centro del país, a conocer la realidad de la violencia, a estar en un espacio donde habían víctimas y victimarios de frente, hablándose en sí, mediadores, garantes de derechos humanos, bueno, como un montón de actores que tenían que ver con el conflicto en Colombia, y poder vivir esa realidad y estar allá, creo que fue muy chévere y muy satisfactorio para la revista. Y más como que cuando hicimos la propuesta para ir, la pregunta era, pero ¿por qué ustedes, que son un medio del centro del país, quieren ir a cubrir eso? O sea, ¿quiénes son ustedes? Entonces, claro, cuando estábamos allá, como que la pregunta era como, y bueno, y estos dos que son los periodistas de ¿cómo es? De la revista alternativa, ustedes que y háganos preguntas, y como ustedes, ¿por qué vinieron? ¿Qué hacen acá? Sí, ahí estuvimos invitados por la Comisión Interespecial de Justicia y Paz a ese festival. Fue algo muy satisfactorio, y pues también es un despertar. Como decía Elo, acá no pasa nada y es necesario tocar esos temas, y que en este centro del país se den cuenta que eso es, o sea, que eso es algo que sí o sí tenemos que conocer para no repetir. Y allí sacamos precisamente un especial multimedia que van a encontrar en el portal de alternativa.com.co, lo pueden buscar ahí. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por ser tan amables y por acompañarnos el día de hoy, claro. Medios Emergentes Cafeteros es un proyecto del Grupo de Investigación DICAR, financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina y realizado por estudiantes y profesores del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira. Investigador principal, Ricardo Bustamante Echeverri. Coinvestigadora, Lucía Sierra Velázquez. Auxiliares de investigación, Juan José López Sánchez, Brigitte Barco Ramírez, Alejandra Jaramillo León. Pereira, Colombia, 2022.